Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestro curso bíblico Ñandeyara Ñe'e del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, y hoy queremos comenzar a reflexionar, mirar, entender y estudiar el capítulo 20 de este libro. Es el encuentro de David con Jonatán, es el intento también, y tal vez será el último intento que hace Jonatán por conciliar, sobre todo a su padre Saúl con David. Es un amigo que está luchando. Escuchemos la palabra de Dios, veamos un poquitito. Después de todo lo que hemos estudiado, y ustedes pueden ver también en nuestro curso bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, del capítulo 19, que es muy interesante, ¿verdad?, lo que tenemos allí. David huyó de Nayot en Ramá y se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo?, le dijo. ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre, para que me persiga a muerte? Jonatán le respondió, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. ¿Por qué entonces me habría de ocultar este asunto? No hay nada de eso. Pero David insistió, tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia, y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán dijo a David, estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me digas. David le respondió, mañana es la luna nueva y tendré que compartir la mesa con tu padre. Tú me dejarás partir y yo me ocultaré al descampado hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre nota mi ausencia, tú le dirás, David me insistió para que lo dejara ir de una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo. Pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. ¿Por qué me harás compadecer ante tu padre? Ni lo pienses, le dijo Jonatán. Si supiera realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaría. David le preguntó, ¿quién me avisará si tu padre te responde duramente?
Jonatán dijo a David, vamos al campo. Y los dos salieron al campo. Bueno, qué interesante, ¿verdad, queridos amigos? Aquí incluso cómo termina, vamos al campo, y los dos salieron al campo. Esto también es de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel es que uno le mata, Caín le mata a su hermano Abel. Aquí ciertamente es la amistad, aquí es lo contrario. Él lo que está buscando es la vida, no quiere la muerte del amigo, todo lo contrario. Bueno, son expresiones interesantes dentro de estas narraciones que nos hacen pensar lo que significa la fraternidad, porque en cuanto al capítulo 4 del Génesis miramos y entendemos el fratricidio, la muerte entre hermanos, aquí, sin embargo, estamos buscando cómo solucionar y cómo buscar la vida ante una posible muerte, ante la acechanza del mal sobre la vida del hermano. Bueno, vamos entonces parte por parte mirando esto que nosotros le llamamos así, ¿verdad? El encuentro de Jonatán con David ante la dificultad y ante el problema de la persecución de su padre, Saúl. Después David huyó de Naiot. Entonces así comienza nuestro versículo 1. David huyó de Naiot en Ramá y se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo? Le dijo, ¿cuál es mi falta a mi padre? Y por eso, ¿cuál es la falta o mi pecado que yo le hice, verdad? Contra tu padre, para que me persiga a muerte. Es decir, aquí el mismo David comienza a preguntarse, ¿qué será? Es una pregunta retórica, ciertamente. También Jonatán, cuando en el capítulo 19, se había presentado y había hablado con su padre, también le pregunta, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo tu servidor, verdad? Aquí también entonces David mismo comienza a preguntarse y le pregunta, ¿verdad? Aquí a Jonatán, ¿cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Jonatán le responde, ni pensarlo, tú no morirás, mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. Bueno, esto entonces es la relación de Saúl con su hijo Jonatán. Va viendo ya pues ya lleva. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Esto pone un poco las bases también de todo lo que nosotros decíamos, que aquí también hay una gran preocupación que le lleva después a un desenfreno del mal, a una envidia total de parte de Saúl con respecto a David. Por la cuestión también de la relación con su hijo, ¿verdad? Jonatán. Porque él está pensando en esa dinastía. ¿Quién es el que tiene que reinar? Y tiene que ser su hijo Jonatán. Le corresponde a él, el primogénito. Pero el problema es que en todos estos pasajes que fuimos viendo, la actuación de David es la que siempre estuvo por encima, incluso por encima de Jonatán. A peor preocupa Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón.
alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto,
recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar. Con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, estamos reflexionando el libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1 hasta el 11. Es aquí donde se da el encuentro de David con Jonatán. David había huido de Nayot y se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo?, le dijo. ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Jonatán le respondió: ni pensarlo. Tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comentármelo. ¿Por qué entonces me habría de ocultar este asunto? No hay nada de eso. Pero David insistió: tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia. Y habrá pensado Jonatán, no se entere, no sea que se entristezca.
Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán dijo a David: estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me digas. David le respondió: mañana es la luna nueva y tendré que compartir la mesa con tu padre. Tú me dejarás partir y yo me ocultaré al descampado hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre nota mi ausencia, tú dirás: David me insistió para que lo dejara ir a una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si él dice: está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo. Pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. ¿Para qué me harás comparecer ante tu padre? Ni lo pienses. Le dijo Jonatán: si supiera realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaré. David le preguntó: ¿quién me avisará si tu padre te responde duramente? Jonatán dijo a David: vamos al campo. Y los dos salieron al campo. Bueno, esta es la narración entonces interesante del encuentro de David con Jonatán. Y aquí se están preguntando, es una pregunta, hasta podríamos decir una pregunta existencial. Es lo que muchas veces sucede, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, Beishaguay, dentro de nuestra historia, dentro de la humanidad, dentro de la iglesia, dentro de las comunidades, dentro de las familias, algunas veces, ¿verdad?, cuando el mal se apodera, pero aquí sobre todo nos está mostrando que el verdadero mal es el verdadero mal de la envidia, el mal de no poder soportar cómo son las personas. Entonces casi siempre los problemas que nosotros tenemos dentro de una comunidad son siempre problemas de relación, problemas de comunidad. Pero en fin, es una forma como nosotros estamos mirando, pero que tenemos que también afrontar y tenemos que ver, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo. Entonces, en este versículo 2, sobre todo dice Jonatán, que le responde a David: ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. Podemos entender esto, ¿verdad? Porque en varias oportunidades de nuestra reflexión, en la lleva a Saúl contra David. Si era todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo lo conoce Saúl a David, en qué circunstancia. En el capítulo 17, un capítulo bastante estudiado, un capítulo que hemos reflexionado bastante, allí para David, o mañana por Andú, o Jesá, Moisés, ahí por todo lo que está escuchando de Goliat, que le está desafiando a las huestes del ejército, ¿verdad?, de Israel. Y entonces David prácticamente hasta ese momento había hecho todo bien a favor de Saúl y a favor de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro, y estamos con la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos
mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, esta carta a los cristianos de Éfeso nos ayuda a entender que nosotros formamos una sola familia. Y es la gran fuerza de la comunidad, la gran fuerza de la familia. Upea la ñande putimotahina, la ñasejangua, pemba eposhipowevi, es decir, del mal, del diablo, de todo aquello que es pecaminoso. Y entonces por eso Pablo nos vuelve a recordar, ya no somos nosotros extranjeros, todos vivimos como hermanos, todos vivimos bajo un mismo techo, ya no como extranjeros, sino como familia. Tampoco dice no somos huéspedes, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Koanga vive lleva ñande, ñamañabara pe tesapajureje, yahuerecoaña inayepa, que es la familia de Dios, que es la comunidad. Y por lo tanto, dice nosotros debemos recordar que estamos edificados sobre los principios, los valores de los apóstoles, es decir, de aquello que ellos escucharon, que ellos vivieron acompañando a Jesús en su vida pública y que hoy son ellos los que nos transmiten como valores y principios para que hoy seamos nosotros. Humillas cuahuañame y ayepañamos sanambía, ayecua acá entero eteabe, va ella va la cristiano añetetejatete hoy coena. Y por eso Pablo insiste y subraya, somos así entonces hoy nosotros cimientos. Somos nosotros también esa piedra angular sobre la que nosotros edificamos nuestra propia vida y nuestra propia comunidad cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con
qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo de Samuel. Decíamos, es el encuentro de David con Jonatán en realidad. Pero las preguntas y este encuentro, como ellos son también muy amigos, entonces pueden tener una libertad de conversar. Habían hecho también una alianza entre ellos. Y con esta alianza no se puede faltar al pacto. Incluso más adelante David le dice luego, en el versículo 9, si supieras realmente que mi padre está decidido a infligirme algún mal, seguro que te lo comunicaré. David le preguntó, ¿quién me avisará? ¿Quién me avisará? Vos tenés que ser capaz, serás capaz. Pero antes de eso incluso le pide en el versículo 7, si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, o sea, cuando se encuentra en esa reunión y le dice, tranquilo, no va a ser a ella preocupada, ya David, ya Polo, ya Pona, jógame, etc. Pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Y ahí le dice directamente en el versículo 8, sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Como mandó Ashbe. Nosotros hicimos un pacto, nosotros somos amigos, nosotros nos apreciamos, nosotros nos queremos
Y entonces indica tú y entonces la ya popeña de ya hayape que se huirá. Vea la famoso que se huirá. Tena catueña de ella es otro peña de nieve, yo indica tú y la yare con la chato cure. Chato cure, pero igual chato cure. Cura, en diga tú ella por la chato. Ella bota la cura en día la chato porque no te va a obedecer nunca. El chancho no se puede amaestrar, ¿verdad? Bueno, entonces, todas estas cosas son interesantes, ¿verdad? Para entrar un poco en lo más profundo y para entender. Y por eso aquí en este versículo 8, sé leal con tu servidor. Hey, ¿ya oísme? Sé leal, por favor. A mí que ya con la chato curete ya lleva. A mí que entonces la peisa ya poñan de la pisar. Ya que le has hecho contraer contigo un pacto en el nombre del Señor. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. Imagínense lo que le está diciendo David. O sea, por el honor del nombre. Por el honor. Pero si vos te das cuenta que yo he faltado contigo, es decir, dere y cua ponajina por quien de eruje y mandé David pe ayucata porque ya po pea o ya po amoa. Dere y cua ponajina la shaya po ahueu pea yema. Es decir, falté al trato y falté al pacto que nosotros hemos jurado ante el Señor. Entonces, Jonatán, ha ponado en a veine non debe, ha dispone, se yucan, dete hoy, dete se yucan, porque quiere decir que yo fui falso. He prometido algo y no lo he hecho. Qué interesante, ¿verdad? Aquí nosotros por eso estamos hablando y comparamos, ¿verdad? En los primeros estudios que estábamos haciendo de este capítulo 20, cuando comenzamos, decíamos que este es un poco el antónimo, digamos, de esta manera, en cuanto a la narración de lo que es el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel. Ahí nosotros encontramos que ellos también, Jonatán dijo a David, vamos al campo. Ustedes saben que esa es la misma frase que le dice Caín, le dice a Abel, vamos al campo. Pero después continúa y dice, en el campo, estando en el campo solos, Caín se abalanzó contra su hermano y lo mató. Esto es interesante, ¿verdad? Pero sin embargo aquí se está mostrando todo lo contrario, ¿verdad? O sea, se está queriendo como salvar esta actitud, ¿eh? Entonces, en el versículo 8, ¿verdad? Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y estando en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Qué interesante, capítulo 4 del Génesis, versículo 8. Caín dijo a su hermano, vamos afuera, vamos al campo, ¿verdad? Vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Que es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario de lo que aquí. Aquí es David y Jonatán. Y aquí entonces Jonatán que le está diciendo, bueno, ya David, te considero verdaderamente mi hermano. Te considero verdaderamente una persona a quien yo aprecio, amo. Y nunca he de faltar entonces, nunca he de faltar a mi palabra y a esa alianza que nosotros hicimos. Por eso es, ¿cuál es mi falta? Le pregunta. ¿Tú sabes algo? ¿Por qué no me has dicho? ¿Por qué no me estás diciendo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué yo le hice a tu papá? Ni pensarlo, le dice. Y hablábamos también de una cierta ingenuidad, ¿verdad? Es decir, de un corazón abierto, de una forma muy abierta también, como actúa Jonatán con David. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Por fin llegaron a Babilonia y abismados por la dejadez religiosa de sus habitantes, Judas Tadeo y Simón
se dieron a la tarea de evangelizar al pueblo y era tal la unción de su mensaje que las conversiones se multiplicaron. Se realizaban diariamente bodas masivas. A los muertos que antes abandonaban a la buena de Dios en los bosques, los enterraban según los preceptos de la iglesia. Predicaban en las calles, en las casas, en fin, en todas partes y a cualquier hora. Este fenómeno no pasó desapercibido para el rey Acab, que mandó a traer a su presencia a los 2 apóstoles, quienes con su elocuencia lo convencieron y terminaron bautizándolo a él y a toda su familia. Ya con su permiso pudieron moverse a sus anchas por todo el reino, y la buena nueva del evangelio se esparció como espuma por toda Persia. Pero cuando llegaron a la sibarita ciudad de Suamir, las cosas cambiaron, porque los sacerdotes paganos Saroes y Arfaxad, en previsión de la tormenta que se avecinaba, los detuvieron. A San Judas Tadeo lo nombran en los evangelios de Mateo y de Marcos simplemente como Tadeo, y en el de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles lo llaman Judas de Santiago. Denominaciones que son un evidente esfuerzo de los evangelistas para alejarlo del estigma de ser confundido históricamente con Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús al Sanedrín. Tal vez por eso siempre mantuvo un bajo perfil y su única intervención como apóstol fue en la última cena, en la que, según el versículo 22 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, dice que Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Después de este episodio y de su participación en Pentecostés, San Judas Tadeo predicó el evangelio en Galilea y Judea. Se adentró en Asia, recorrió en compañía del otro apóstol Simón toda la Mesopotamia, se detuvo en Siria, luego pasó a Edesa, en donde curó milagrosamente al rey Akbar, y luego fue a Babilonia. Siempre llegaban a los pueblos precedidos de su fama de santos, de su piedad y de los milagros que dejaban a su paso, y por eso al arribar a Suamir los sacerdotes paganos los apresaron, y el pueblo asusado por ellos la emprendió a pedradas contra estos santos que en medio de la lapidación alababan, glorificaban a Dios, predicaban con valentía la resurrección y se negaban tosudamente a adorar a los dioses de la ciudad, y por eso fueron condenados a muerte. A Simón le cortaron el cuerpo por la cintura con una sierra, y a San Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con una maza y luego lo decapitaron. Esto ocurrió, dice la tradición, el 28 de octubre del año 70 de nuestra era. Por eso hoy, día de la festividad de estos apóstoles y mártires, pidámosle a San Judas Tadeo y a San Simón que nos enseñen a entregarnos, como dice en su carta apostólica Judas Tadeo, que aparece en el Nuevo Testamento, al único Dios, a entregarnos al único Dios, nuestro Salvador, que es poderoso para guardarnos sin pecado y presentarnos intachables ante su gloria con alegría. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo primero, ¿verdad? 20, mejor dicho, capítulo 20, versículo primero, versículo 1 hasta el 11. Este es el encuentro, esta primera narración entre Jonatán y David. Entonces ya disparan, ya bueno, y entonces aquí podemos mirar, sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Esto es entonces lo que se subraya. Esto es lo que se subraya. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán ciertamente fue un amigo valiente y fiel siempre a David. Llegó incluso a enfrentarse a Saúl, su padre. Eso sabemos, se lo enfrentó, se lo dijo por defender al amigo. Saúl veía a David como una amenaza a su poder. Primer elemento. ¿Por qué? Porque es peligroso. Él es el que va al frente, es el que está venciendo. Y todo es éxito, todo es triunfo. Y por eso buscó maneras de matarlo. Esto hay que hacerlo desaparecer porque es un peligro de primera para mí. Incluso en cualquier momento me puede hacer un golpe de Estado. Yo 1000, él 10.000. Entonces, ¿qué hago? Ahí me quedo encerrado. Ahora, en el actuar de Jonatán vemos con claridad que si por alguien en la familia está yendo en contra de la verdad y el respeto que Dios enseña y espera, se debe mostrar fidelidad a la otra persona. Miren que esto es muy importante. En el actuar de Jonatán vemos con claridad que si alguien en la familia está yendo en contra de la verdad y el respeto que Dios enseña y espera, se debe mostrar fidelidad a la otra persona. Yo hice una alianza contigo, una alianza de fidelidad. Entonces, yo de Jonatán, cuando está hablando aquí, porque están hablando ya de calzón quiltado, no que yo llegué hoy. Por una parte, David le echan cara y le dicen, él allá puede ir a Jonatán. Debe ir a la problema, debe con la gran de Rubia lleva. Elimínase. Y el otro, bueno, dentro de su ingenuidad, dentro de su cariño, o sea, él muestra todo lo que puede y dice todo. El asunto es que en ciertas circunstancias también por la que David estaba pasando, no es tan fácil de serenar el alma y el corazón. Y cuando ponen a oír, de más la culpable. Por eso que esta expresión nuestra, ¿verdad?, paraguaya es tan linda, pero es la famosa que se hubiera. Está en ella con la que se hubiera. Esto ya lleva, ya te ve la peixagua. La nemo kishikishiwa, lleva la nambre nemo
de Boguazú, allí Bandente Maovello, ¿verdad? Pero después, en el fondo, mucho no les interesa, ¿verdad? Porque lo único que están mirando son intereses propios. Hay muchos de eso, ¿verdad? Intereses propios. Y entonces actúan como ellos quieren, con el poder que tienen. Y cuanto más poder tienen, mejor, ¿verdad? Porque entonces te van cerrando las puertas. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo digo, de acuerdo a lo que yo escucho, de acuerdo a donde llegué, le decidía. Y como yo les dije, esto existe en todos los niveles, comenzando en la misma iglesia, ¿verdad? Nosotros encontramos eso. Está en la recogida poder de esto, de aquello, pero sin embargo, te va cortando, porque Él quiere. Ah, no va a salir EPA, y bueno, ahí de nuevo se reanudan las cosas, porque había sido, no era así, ¿verdad? Pero en fin, eso es lo que está pasando aquí con David, ¿verdad? Eso es lo que está pasando con David. Enterobetea, a mí otro es todo lo contrario. Y el autor sagrado nos está contando y nos está diciendo, miren lo que está haciendo David. Tú llamas, y no lo llevas nada, David, ahí vas a ver, Saúl, dos así. ¿Pero por qué? Y porque hay otro enemigo en su corazón que le está carcomiendo, que es la envidia, ¿entienden? Que es la envidia. Así es que eso va a suceder nomás luego en todas partes. Eso va a suceder en el gobierno, eso va a suceder en tu familia, eso va a suceder en tu iglesia, en tu capilla, en todas partes. Entonces, entonces vos vas decidiendo sobre esas personas. Ahora, cuando alguien va en contra, dice, en la familia está yendo en contra de la verdad y el respeto que Dios enseña y espera, se debe mostrar fidelidad a la otra persona, sobre todo si ha sido elegida por Dios para ser un líder. Para ser un líder. Normalmente los que son perseguidos son aquellos que tienen verdaderamente alma de líderes. Aquellas personas que procuran hacer, que se esmeran, que hacen. Normalmente el líder, ¿saben qué? El líder normalmente no busca verdaderamente así, afanosamente el poder. A pesar de que después el poder lo puede llevar también a corromperse, porque ya el poder corrompe, pero eso es ya porque en realidad su liderazgo es un liderazgo más bien posiblemente de prepotencia, de embaretello, de algo que a él le gusta o como él quiere. Ese no es verdaderamente tampoco un líder, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve en la política, eso, ¿verdad? Algunos decían, es el líder. No, ¿verdad? Es el líder. ¿Verdad? Ya podemos que yo lo mitad. Líder en el sentido del miedo. ¿Verdad? El líder es justamente aquel que sin necesidad, incluso que se le otorgue un poder, es un verdadero líder. El líder atrae, el líder entonces entusiasma, ¿verdad? El líder hace que surjan. Porque todos esos líderes que después te están amenazando, eso por ejemplo se ve mucho y se vio, ¿verdad? En nuestra historia, en nuestro Paraguay también, ya sea por todas partes. Ya en Bojera yo era el líder, el único líder, todos los nombres que Humía no hay líder. Humía Bareteve, Humía, ese aunque no sea líder, si te pone un arma en la cabeza, entonces eres ñesuta no debe. Vaya por no debe, ¿por qué? Porque de como ahí va a caruana de perseguita de yucabe, ¿entendiste? A pesar que te estoy coñando y la líder, anda ahí liderazgo. Entonces, ¿cuál va la liderazgo? Hay que estudiar, hay que entender y hay que saber verdaderamente cuál es una verdadera definición, ¿verdad? Del que conduce, ¿verdad? Y cómo conduce y cómo verdaderamente se preocupa, porque generalmente los líderes se preocupan en hacer bien las cosas. Y algunas veces nosotros le llamamos lastimosamente líderes a aquellos que se preocupan de sí mismos, de su bolsillo, cómo están haciendo y utilizando toda la fuerza y todos los medios para hacer, ¿verdad?, que los otros te enviguayan o no te pecueran. Bueno, aquí entonces, sobre todo si ha sido elegida por Dios para ser un líder, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando aquí con David. David es un líder de por sí, él todavía hasta ahora no asumió nada, pero sin embargo todo el pueblo, porque él va al frente, oye, lleva, y entonces hace que la cosa sea diferente. Por eso le gritaban y decían, Saúl a 1000, pero David a 10.000. Ay, Shahual añicotemía, ¿verdad?
sin ejercer todavía ningún poder fáctico. Muy bien, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy, nuestro curso bíblico, vamos a continuar porque este es un libro político profundísimo. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.